culto unido, como se ha dicho, de bautismos. Felicitaciones a los 5 hermanos que van a dar ese paso de obediencia, gracias a los ancianos de estas 2 iglesias locales, aquí en Baracaldo, David y Roberto y Manuel en Las Arenas, y el liderazgo de las 2 iglesias. Y a cada uno de vosotros que estáis aquí, que habéis aceptado la invitación, quizá de algún miembro de esta iglesia, algunos quizás son familiares de los que se van a bautizar, pues es un privilegio poder compartir la palabra en esta noche, en esta tarde. Imagínate a un hombre que va a un médico, sintiéndose muy cansado y con poca energía física. Le explica al doctor que aunque hace ejercicio y sigue aún dieta saludable, siempre se siente agotado y sin fuerzas. El médico lo examina, le hace algunas pruebas y le dice: lo que necesitas no es más ejercicio, ni más comida. Necesitas una transformación de sangre. Lo que le falta a tu cuerpo no se puede solucionar con lo que estás haciendo. Necesitas algo completamente nuevo. Este hombre pensaba que lo que le faltaba era un ajuste a su alimentación, a su vida rutinaria, pero lo que realmente necesitaba era un cambio radical en su interior. En este caso, como dijo el médico, en su sangre. Así como este hombre no podía solucionar el agotamiento físico, el cansancio, sin una intervención radical, muchas personas hoy buscan respuestas espirituales en lugares equivocados. Piensan que con más esfuerzo, más conocimiento, más religión, pueden llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero realmente lo que necesitan es algo completamente nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo en Cristo. ¿Cómo nacer de nuevo? En este texto que hemos leído, que ha leído antes David, nos habla acerca del nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos entender el nuevo nacimiento? En el texto que ya se ha leído de San Juan, del capítulo 3, 1 al 7, en el versículo 7 Jesús recalca a Nicodemo y le dice estas palabras: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora alguien preguntará a cada uno de los jóvenes que están aquí, personas que han venido, amigos, amigas, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué debo yo nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios? Primero, debido a la innegable pecaminosidad del hombre, toda persona necesita nacer de nuevo. Pudiera ser que alguien se considere que no es tan pecador o pecadora. Pero este hombre que viene a Jesús de noche, era un principal de la sinagoga, era miembro del Sanedrín, un fariseo. Nicodemo era su nombre y significa superior. Pertenecía a los 71 líderes principales de la nación de Israel. Podríamos decir como ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia hoy en día. Él era un religioso entre los religiosos, porque era un fariseo, un intérprete de la ley, y era miembro del Sanedrín. ¿Te imaginas? Él era uno de los más morales entre los morales, porque guardaba a rajatabla los 10 mandamientos, la ley. Este hombre, Jesús le dice
te es necesario nacer de nuevo. Quiero decir a cualquier persona que está aquí, que quizá piensa que tiene una religión y con eso es suficiente, o que hace obras y eso es suficiente, pues Nicodemo hacía todo esto y no era suficiente para entrar en el reino de Dios. Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo, porque él era pecador, como todos somos pecadores, ante los ojos de Dios. Y alguien podría decir, ¿por qué entonces debemos de nacer de nuevo? Es porque quizá ignoramos cuán pecadores somos. Nos creemos buenos o buenas. No hago mal a nadie. Cuando alguien me pide un favor, se lo hago, si puedo. O no comprendemos cuán santo es Dios. La demanda de Dios es tan alta que nadie puede llegar a la demanda de Dios. Y ante los ojos de Dios todos somos pecadores y necesitamos de arrepentimiento. Necesitamos reconocer que hemos errado al blanco, que no hemos obedecido los mandamientos de Dios porque quizá hemos fallado en uno o en otro o en varios. Y por eso se necesita nacer de nuevo. Porque hay una innegable pecaminosidad de todo ser humano. Y el hombre es pecador desde que nace, si no lo sabías. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. El hombre es pecador por naturaleza. Tiene y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo, que tenía esa lucha como cualquier creyente, cuando ya está en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, y antes de estar sin Cristo, solo tiene esa naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo tenemos esas dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y la nueva naturaleza que adquirimos cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Pablo dice, porque el querer el bien está en mí, Romanos capítulo 7, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Somos pecadores de nacimiento, desde que nacemos somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Mientras estamos en este cuerpo está manchado por el pecado y lo heredamos desde Adán. Por cuanto el pecado entró por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, dice Pablo a los romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también pecamos por decisión propia. Nadie nos obliga a pecar. Santiago dice que cada uno cuando peca de su propia concupiscencia, deseo pecaminoso, es atraído y seducido y cae en pecado. Somos pecadores desde que nacemos, somos pecadores por naturaleza. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y somos pecadores por decisión propia. Nosotros decidimos pecar porque es una elección también. En segundo lugar, debido también a los anhelos insatisfechos del hombre. El hombre debe nacer de nuevo no solo porque es pecador, sino porque hay una insatisfacción en todo ser humano, hay un vacío que solo a través del nuevo nacimiento, cuando venimos a Cristo, puede llenar ese vacío en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir amén? De todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nicodemo era un principal del Sanedrín, era un fariseo, era un hombre moral, era un hombre que guardaba los mandamientos, y este vino a Jesús, porque aunque tenía la religión, aunque obedecía los mandamientos, había un vacío en su corazón, y vino a Jesús.
amigo, amiga, joven, señorita, persona que estás aquí. ¿Hay un vacío en tu corazón? Ven a Jesús. Él vino a Jesús. Y Jesús le dijo a Nicodemo lo que Nicodemo no esperaba oír de Jesús. Él viene y le dice: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios. Lo alaba, ¿no? Reconoce quién es Jesús, porque nadie hace las obras que tú haces si no está Dios con él. Jesús le hubiese dicho: bueno, pasa aquí, Nicodemo, siéntate, oh, me has alabado. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Cada hombre, cada joven, cada adulto, cada adolescente, cada persona mayor tiene un anhelo en su corazón, un vacío en su corazón. Puede disfrutar de placeres, puede disfrutar de bienes, puede disfrutar de lo que quiera en esta vida, pero nada va a llenar el vacío de su corazón que solo Cristo puede llenar. Nunca estarás satisfecho o satisfecha verdaderamente si no has nacido de nuevo. ¿Por qué el hombre debe nacer de nuevo? La mujer, por su innegable pecaminosidad, por su insatisfacción personal y, en tercer lugar, por su existencia sin final. Cuando una persona muere, su alma seguirá en alguna parte. Aunque después del sol, la luna, las estrellas hayan desaparecido, tú vivirás para siempre. O en el cielo o en el infierno. Para aquellos que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, tenemos la seguridad de estar con Cristo y que tenemos vida eterna. Una persona que no se arrepiente, que no deposita su fe en Cristo, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Religión la tenía Nicodemo, el judaísmo. Moral, más que nadie, que cualquiera de nosotros que estamos aquí, lo tenía Nicodemo, un principal de los judíos, miembro del Sanedrín, pero necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué debemos de nacer de nuevo? Porque somos pecadores, porque hay una insatisfacción en nuestro corazón y porque somos seres eternos. Hay una eternidad en el alma. El cuerpo muere, pero no el alma, no el espíritu. Y por eso necesitamos nacer de nuevo. Y en este texto quiero que veamos cómo entender el nuevo nacimiento. Así como nacemos físicamente, quiero darte algunas analogías, paralelismo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. En primer lugar, en todo nacimiento se realiza una concepción, ¿sí o no? No puede darse un nacimiento sin una concepción. Cuando tú naciste físicamente, intervino tu papá y tu mamá. Y tú naciste del vientre de tu madre. Y yo igual. Y el nacimiento espiritual es lo mismo. Jesús dijo en el versículo 5 de San Juan a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el espíritu. El agua representa la palabra de Dios en las Escrituras. Y cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se unen en el vientre de la fe que cada persona debe de depositar y creer en Cristo, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En este mismo texto, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿qué tiene que poner la persona? La fe. Creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol
Pedro dice, 1 Pedro 1:23, que siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú eres nacido del agua y del Espíritu, como dijo Jesús a Nicodemo. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan, se realiza la concepción. Y lo que tienes que poner es el vientre, que es ¿cuál? La fe. Tienes que creer en el Señor. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, como estos 5 hermanos que se van a bautizar, y quizá la mayoría de los que estamos aquí, un día creímos, sí, creo en Jesús, soy pecador, reconozco mis pecados, y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios hacen que reconozcamos nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de llenar ese vacío en nuestro corazón y saber que un día estaremos delante del Señor y rendiremos cuentas. Y por eso necesitamos venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan en el vientre de la fe, hay una concepción y se realiza el nuevo nacimiento. En segundo lugar, el nuevo nacimiento no solo hay una concepción, sino que también involucra una continuidad. Los padres no manufacturan a sus bebés. Los padres no hacemos... A veces quisiéramos que nuestros hijos no fuesen como nosotros fuimos. Y algunos se asustan. ¿De dónde ha sacado? De su padre, de su madre. Porque hay una continuidad. Este hijo, esta hija que ha nacido físicamente del vientre de su madre, lleva en sus genes que la sangre de su padre y de su madre. Así que no nos sorprendamos cuando nuestros hijos hacen cosas que después dicen, wow, eso lo hacía yo cuando era adolescente. Pero a veces nos asustamos como que si nosotros no. ¿Cómo que no? El Evangelio es transmisión de vida. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es más que una religión, es una relación personal con Cristo mediante la fe, mediante la obra del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Jesús dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Hay continuidad de vida. No solo es que un niño nace y ahí se queda, no, empieza a vivir. Como cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, nacemos todos siendo ¿qué? Niños espirituales. Pero a algunos, desafortunadamente, les gusta quedarse siendo niños. Pero no debe ser así, porque ningún niño nos gustaría que se quede siendo niño, después viene a ser un adolescente, después un joven, y cada uno de nosotros sabemos el proceso natural de nuestro crecimiento físico. Nosotros le transmitimos nuestra vida a nuestros hijos. No sé cuántos de vosotros conocéis a nuestros 3 hijos, creo que sea la mayoría que tenemos con Xiomara, que Dios nos ha provisto. Y cuando miran a mi hija, le detectan que es hija de su madre. Y cuando miran a nuestros hijos, en algunos rasgos, quizás no tanto físicamente, pero en algunos rasgos dice, sos hijo del pastor Roger, ¿verdad? Y cuando ven a tus hijos, el andar, el hablar, los gestos, algunas cosas, dicen, wow, ¿cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece a su madre? Porque hay una continuidad de vida. La vida de mis padres está en mí por el nacimiento físico. Y la vida de Dios está en mí por el nacimiento espiritual. Y la vida de Dios está en cada creyente por el nacimiento espiritual. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay una concepción, hay una continuidad y se produce un carácter cuando hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Cuando tú naciste de la carne, fuiste carne. Tenemos la naturaleza de nuestros padres. Ellos eran pecadores, por lo tanto nosotros nacemos en pecado. Y la Biblia dice que todos, por naturaleza, desde Adán, mueren por cuanto el pecado entró por un hombre, la muerte entró a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hay algo bueno, que cuando venimos a Cristo, no solo tenemos esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, sino que tenemos una nueva naturaleza. Hay un carácter. Por eso cuando vemos nuestros hijos, su carácter, ¿qué pasa? Dice, guau, nos recuerda mucho, ¿no? Pero cuando nacemos de nuevo, hay un carácter de Dios en nuestras vidas. Por esa nueva naturaleza que recibimos cuando nacemos de nuevo. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, el versículo 3 y 4 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha muy bien. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los creyentes no son personas agradables. Los creyentes somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, que lo sabéis, la mayoría quizá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay un cambio en tu carácter, en mi carácter? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es cuestión de asistir a una iglesia evangélica solamente o a cualquier iglesia, no, es la evidencia de que realmente he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Quiero darte rápidamente 4 distintivos así, para saber si en verdad has nacido de nuevo. En primer lugar, una persona que ha nacido de nuevo tendrá un amor por el Señor Jesucristo. No se puede haber nacido de nuevo sin amar al Señor Jesús. Antes de venir a Cristo, ninguno de nosotros amaba a Jesús. Pero cuando venimos a Cristo, lo primero que tenemos en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, amigo, amiga, joven, señorita, dama, caballero, escúchame muy bien, es que tenemos un amor por el Señor Jesús. Y por eso cantamos con gozo, con alegría. Y dice, ¿dónde está? ¿Qué hace esta gente cantando a alguien que no ve? Pues esa es la fe preciosa. Porque la fe ve lo invisible. La fe cree lo increíble y la fe recibe lo imposible cuando es una fe que viene de Dios. Pero no solo eso, no solo un amor por Jesucristo, sino que también un deseo por santidad. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros desde el mismo momento de nuestra conversión, nos anhela celosamente. Y aquello que hacía antes de venir a Cristo, lo rechazo, lo aborrezco, no lo quiero. Y cuando caemos a veces en aquello que no queremos, entonces pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios y el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. Y nos ayuda a seguir adelante. Por eso el apóstol Pedro dice, sed santos, dice el Señor, como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que como hijos e hijas de Dios, aquellos que ya hemos recibido a Cristo, vivamos en santidad. Porque ya tenemos esa nueva naturaleza que hemos recibido mediante el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Tengo un amor por Jesús. Quiero vivir en santidad. Pero también está el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Romanos 8:14,
Dijo el apóstol Pablo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién dice que tú y yo somos hijos de Dios? El testimonio del Espíritu Santo en nosotros nos dice que somos hijos de Dios. He preguntado a varias personas y digo, ¿tú eres un hijo de Dios? Y se queda. Dice, bueno, eso no lo sé, además nadie lo sabe. Y yo le digo, yo sí lo sé. ¿Cómo? Yo sí lo sé, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué? Porque tú dices, no, la palabra de Dios dice. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad o poder, el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero Pablo dice que hay el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el otro rasgo, dijimos, amamos a Jesús, anhelamos vivir en santidad. ¿Está el testimonio del Espíritu Santo en nosotros que somos hijos de Dios? ¿Estás seguro que tú eres un hijo o una hija de Dios? Pero también hay el deseo de compartir a Jesús. Queremos decirle a toda nuestra familia, no sé si lo habéis dicho, los que recién se han convertido, el mejor evangelista de todos los tiempos es aquel que está recién convertido. Le queremos hablar a todos hasta que a veces nos quieren, la familia dice, pues vete de aquí que tú solo de esos me hablas. O en el trabajo te quieren despedir porque claro, tú no puedes detener aquello que hay en tu corazón. ¿No sé, te ha pasado a ti? A veces yo quisiera volver a cuando me recién convertí, andaba visitando a mis tíos, mi abuelo y le hablaba del evangelio. Y me decía, ¿qué me vas a evangelizar tú a mí? Si tú eres un niño, tú eres un joven, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo tengo además yo soy tu abuelo. Sí, me decía, ¿no? Y yo le dije, bueno, eres mi abuelo, pero usted no tiene a Cristo. Y yo tengo a Cristo. Y el otro que era tío, y yo no te conocí, que andabas ahí todo con tu mamá. ¿Me vas a venir a mí a evangelizar? Bueno, no sé cómo me conoció cuando era un niño, pero yo he conocido a Cristo y Él ha cambiado mi vida y puede cambiar la suya también. Entonces, hay una consumación. En cuarto lugar, cuando se realiza el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 4, le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. Tú no puedes nacer otra vez y entrar en el vientre de tu madre, como yo tampoco lo puedo hacer. Cuando tú naciste físicamente, naciste una sola vez. ¿Sí o no? Nadie nace dos veces. Físicamente. Cuando naces espiritualmente, naces una sola vez. No naces dos veces espiritualmente, como tampoco nace dos veces físicamente. Se nace una sola vez. ¿Os acordáis cuando los discípulos venían gozosos porque los demonios se sujetaban en su nombre cuando Jesús les mandó de dos en dos, aquellos 70, y venían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y Jesús, ¿qué le dijo? No gocéis por eso. Gozaos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Una persona que deposita su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Él por la fe, y el Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen la obra en tu corazón y pones tú la fe y crees en Él, eres salvado para siempre. Has nacido de nuevo. Nadie nace dos veces físicamente como nadie nace dos veces espiritualmente. Pero también en el nuevo nacimiento hay un comienzo. Una vez completado el nacimiento empieza el comienzo. Todo empieza con el nuevo nacimiento cuando depositamos nuestra fe en Cristo y nacemos de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es importante que cuando nosotros nos arrepentimos, entendamos que todos nuestros pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros, si estamos en Cristo. El Señor hace la obra completa en nuestras vidas mediante la obra de Cristo en la cruz. Por eso hay un himno precioso que dice, en la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue ahí.
por fe, vi a Jesús y siempre, siempre feliz con Él seré. Qué maravilloso. Qué maravilloso saber que aunque somos pecadores por naturaleza, por nacimiento, por decisión personal, Cristo pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. Y mediante la obra de Cristo en la cruz puedo venir a Él arrepentido, reconociendo mi culpa, mi falta y saber que hay un vacío en mi corazón, arrepentirme de corazón y abrirle el corazón al Señor de par en par. Hazlo si no lo has hecho, amigo, amiga, joven. Si estás aquí, de algo que doy gracias a Dios en mi vida es porque entregué mi vida a Cristo de 18 años de edad. Bueno, tenía 17 y medio, no había cumplido los 18. No os voy a decir cuánto tengo ahora, pero lo podéis imaginar. Y en este año 2025, en el mes de agosto, cumplo 40 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Jamás te arrepentirás, jamás darás un paso en falso, jamás tendrás un vacío en tu corazón. Problemas sí, adversidades sí, pero no estarás solo, ni sola, cuando decides caminar con el Dios de la gloria, con Jesucristo en tu corazón. Pablo dice a los efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando venimos a Cristo, hemos pasado ¿a qué? De muerte a vida. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, hay vida en Jesús. Y por último, en el nuevo nacimiento se espera una certidumbre. Si yo le pregunto a cualquiera de vosotros, ¿ha nacido de nuevo? Algunos sí, pero todos han nacido físicamente. Y si le pregunto, ¿ha nacido físicamente? Me dirá, ¿pero qué pregunta más? ¿Que no me ve? Hay una seguridad, ¿no? Así como hay una seguridad que hemos nacido físicamente, hay una seguridad cuando nacemos de nuevo. No voy a decir, bueno, yo creo que tal vez, no sé, no estoy seguro. Tú lo puedes decir, no, no estoy seguro. ¿Cómo que no estoy seguro? ¿No estás seguro que has nacido físicamente? Tócate. Si no estás seguro que has nacido espiritualmente, pues quizás no has nacido realmente espiritualmente. No has nacido de nuevo. Aunque vengas a una iglesia, aunque seas hijo de creyentes, no te hace ser cristiano. Tienes que nacer de nuevo. Es una decisión personal que todos debemos de tomar de manera personal. Yo te lo he dicho antes, lo hice cuando tenía 17 años y medio. Y nuestros 3 hijos lo han hecho de manera personal. Porque siempre les dije a ellos, usted tiene que tomar la decisión cuando el Señor obra en su corazón por el Espíritu, por la palabra, y Dios toca tu corazón, tienes que entregar tu vida a Cristo. Por la gracia de Dios, ellos lo han hecho y sirven al Señor. Joven, señorita, amigo, amiga, tú tienes que tomar una decisión. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que el nuevo nacimiento, hay una concepción, hay una continuidad, hay un carácter, hay una consumación, hay un comienzo y hay una certidumbre, una certeza. Como dice un himno precioso, grata certeza soy de Jesús. Aleluya. Quisiera que tú tengas esa seguridad también. No porque yo te lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y porque lo he experimentado, al igual que la mayoría que estamos aquí, que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y para terminar, le preguntaron al evangelista George Whitefield, ¿por qué tú siempre predicas que hay que nacer de nuevo? Le dijeron a él. Y él decía, porque Jesús dijo
hay que nacer de nuevo. Si tú naces una vez, físicamente, mueres 2 veces. Mueres físicamente y mueres espiritualmente. Si naces 2 veces, físicamente y espiritualmente, solo mueres una vez. Mueres físicamente, pero no mueres espiritualmente. La segunda muerte no tiene potestad en la vida del creyente. Por eso Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha pasado la presencia del Señor un pastor amigo mío que anduvimos juntos en Honduras, mi país. Hoy me he dado cuenta de la noticia. Pero para el creyente la muerte deja de ser muerte, porque la muerte es pasar a la presencia del Señor. Y esa es la victoria. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Estás seguro? ¿Segura? Si hay alguien que no ha nacido de nuevo en esta tarde, quiero invitarte a que tú tomes una decisión y decidas tener ese encuentro con el Señor. Y si Dios ha hablado a tu corazón por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y quieres poner la fe y creer en Él para nacer de nuevo, ahí donde estás, voy a invitar a todos que inclinen su rostro. Pero si alguien quiere recibir a Cristo ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Oh Dios, te doy gracias, porque aún siendo pecador o pecadora, enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, porque puedo nacer de nuevo. Así como nací físicamente, nacer espiritualmente. Y yo decido en esta tarde creer en Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Le entrego mi corazón. Le entrego mi vida. Para que tu Espíritu Santo produzca ese nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora decido creer en Jesús. Quiero amarle. Quiero vivir en santidad. Quiero testificar a otros. Y quiero parecerme a Él y tener el carácter de Cristo en mi vida. Si hay alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor, que se ha alejado de los caminos del Señor, que se ha apartado de la senda del Señor, o que sabes que aunque has nacido de nuevo, no estás viviendo una vida de santidad, no estás agradando al Señor con tu vida y quieres reconciliarte con el Señor, ahí donde estás, dile: Señor, yo me reconcilio contigo. Sé que soy tu hijo o soy tu hija, Padre, pero quizá no he estado viviendo bajo esta nueva naturaleza, sino que he estado viviendo en la vida que antes llevaba. Pero ahora me doy cuenta que soy tu hijo, soy tu hija, y por lo tanto debo comportarme como un hijo del cielo, como un hijo del reino, y no como una persona del mundo. Te pido perdón, me reconcilio contigo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Quisiera saber si hay alguien que ha hecho esta oración de fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que ha hecho esa oración de fe, joven, amigo, amiga?
Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que se ha reconciliado con el Señor o ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Hay alguien que lo ha hecho? Voy a orar. Padre, bendice a esta hermana, a este hermano que ha hecho esta oración de fe o se ha reconciliado contigo. Y a cada uno que quizá no se atrevió a levantar su mano, pero que se ha reconciliado contigo, que tu Espíritu Santo siga obrando en su vida. Y a aquellos que han escuchado el Evangelio en esta tarde, sigue obrando por tu Espíritu, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor os bendiga. A los que han tomado la decisión, podéis hablar con los ancianos de la iglesia y que el Señor bendiga a todos. Gracias.